Familia, bienvenidos a Renuevo. De verdad, gracias por apartarte un momento. Y si estás manejando, cocinando, trabajando, limpiando, simplemente descansando, está perfecto. No tienes que ponerte en modo espiritual ni hacer nada especial, solo estar. Aquí no venimos a fingir que todo está bien, venimos a acercarnos a Jesús tal como estamos y dejar que Él nos encuentre en medio de lo cotidiano. Entonces, si te nace hacer una oración, le podemos decir como: Señor, aquí estoy, en medio de mi día, haz lo nuevo en mí, a tu manera, en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos con esta serie, conociendo a Jesús, y la meta no es juntar información, sino acercarnos a Él de verdad. Conocer a Jesús es ver cómo responde cuando hay presión, cuando hay miedo, cuando hay caos. Y hoy no venimos a portarnos bien, venimos a dejarnos guiar por Él. A veces lo más espiritual que puedes hacer es escuchar con honestidad y decir: Señor, háblame a mí. Y el día de hoy, el tema es: Jesús calma el caos. Porque el caos no siempre empieza afuera, muchas veces empieza adentro. Cuando pasa algo y el miedo le pone significado, no sé si has pensado: esto va a salir mal, estoy solo, no voy a poder. ¿Sí? Por eso ahí dice el eslogan: cuando el miedo interpreta. Y Jesús no solo quiere calmar lo que pasa, quiere calmar lo que está pasando en ti. Quiere enseñarte a interpretar con verdad, no con miedo. Y esta lección queremos empezarla con este versículo, respondiendo a la pregunta: ¿qué es el miedo? Salmos 94, 19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, porque es lo que hace el miedo, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y aparece esta frase a la mitad del versículo: hay un camino que recorrer. Eso yo lo añadí, no es parte del versículo, pero es muy real. La angustia sube, pero el consuelo también puede llenar nuestra alma. No es instantáneo siempre, es un camino. Y hoy vamos a caminarlo con Jesús. No negando la angustia, sino avanzando hacia el consuelo, paso a paso. Entonces, ¿cómo definimos qué es el miedo? Pues el miedo es una reacción interna. Aparece cuando percibimos amenaza o pérdida, o cuando sentimos que algo nos puede dañar, o quitar o romper nuestra estabilidad. Eso te quita culpa. No eres raro, eres humano por sentirlo. La alarma se prende cuando detecta peligro. Aquí la pregunta no es si sentirás miedo. La pregunta es: ¿qué harás con él? ¿Qué harás con él cuando aparezca? Dice su palabra en Proverbios capítulo 12, versículo 25: las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. Me gusta esta traducción, palabra de Dios para todos. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. O sea, la preocupación pesa y te aplasta por dentro. Yo creo que todos hemos vivido y entendemos qué es la preocupación y lo que hace en nuestra vida. Pero Dios sabe levantar el corazón con una palabra verdadera. Hoy Jesús quiere traer este tipo de palabra, no una frase bonita, una verdad que te sostenga cuando la mente se llena de ruido. Y en medio de ese ruido, en medio del miedo, tienes que recordar esto: el miedo no te hace débil, te hace humano. Jesús no te rechaza por sentirlo. Lo voy a decir con mucho respeto. Sentir miedo no te descalifica. A veces lo que más lastima no es el miedo, sino el orgullo o la vergüenza por sentirlo, el ponernos una máscara, el pensar que no pasa nada.
Y tenemos que recordar que Jesús no se aleja del que está temblando de miedo. Es más, se acerca, dice la palabra, ¿no? Y cuando Él se acerca, empieza un proceso, aprender a confiar en medio del temor. Y entonces empieza hay una fórmula, yo lo voy a decir así. Y la parte número 1 de la fórmula es que tenemos que identificar qué ocurrió. Es lo primero que ocurre, ¿sí? Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está enseñando esto? Cuando algo pasa, porque ahí dice la palabra, en el mundo tendrán aflicción, miren, van a llegar momentos que van a traer dolor, aflicción, angustia a nuestra vida. Y el primer paso es ser honesto, aceptar el hecho. Sí pasó, sí dolió, sí me movió. No es rendirse. Nosotros tenemos que identificar, porque cuando tú lo identificas, cuando tú le pones nombre a lo que pasó, ya puedes traerlo delante de Jesús. Y si lo traes delante de Jesús, ya puedes empezar a caminar con Cristo, puedes empezar a caminar con Dios cuando identificas. ¿Qué es lo que sigue? Ya identificaste lo que ocurrió y ¿sabes qué pasa? De forma automática, tu cuerpo, milisegundos, esa alarma que hay en el cerebro cuando detecta lo que es el miedo, cuando detecta urgencia, peligro. ¿Qué emociones se activaron en mí? Miren cómo dice Habacuc capítulo 3 versículo 16. Al oírte se me estremecieron mis entrañas, mis labios tiemblan al escuchar tu voz. El mal me cala hasta los huesos y en mi interior todo se estremece. El miedo causa que nuestras emociones se alboroten. Incluso podemos sentirlo en nuestro cuerpo. O sea, todo nuestro ser se conmueve. Y esto es importante. A veces tu interior se sacude sin pedirte permiso. Y no es pecado que el cuerpo reaccione. La alarma es una señal. No te da identidad. No debería de ser la identidad de lo que está ocurriendo. Es decir, miren, la emoción se activa. Y ahora toca decidir qué hacer con lo que sientes. Es como la fórmula matemática. ¿Qué ocurrió? Más ¿qué estoy sintiendo? Y luego, el tercer paso en esta fórmula es cómo lo interpretas. Siempre va a haber una urgencia para preguntarnos, esto que sucedió, más lo que estoy sintiendo, ¿qué significa para mí? No sé si alguna vez vieron en la televisión, era muy sonado, ¿no? Cuando te decían, no importa, tú sigue lo que dice tu corazón. ¡Error! ¿Se imaginan? La situación más tus emociones que no están controladas y luego pues le das rienda suelta, pues seguramente vas a interpretar algo mal. Bueno, solo analiza el resultado de haberlo hecho así. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, examínenlo todo y retengan lo bueno. A esa pregunta que nos hacemos de forma inmediata, ¿qué significa para mí? Y mira, no creas todo lo que piensas, sobre todo cuando estás alarmado. Examina, filtra. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña a filtrar todo lo bueno, ¿no? Porque el miedo interpreta muy rápido y Dios en cambio te enseña a pensar con verdad, con su palabra, con el filtro. Y cuando cambias la interpretación, cambia el rumbo de tu corazón. Lamentablemente muchos nos podemos perder en esta interpretación, sobre todo por las emociones y la situación que ocurrió. A veces pensamos, si me ocurriera esto, y ya automáticamente interpretas, yo no podría vivir,
yo no podría soportarlo, ¿verdad? Como dice en Job, lo que me acontecía, eso me sucedió. Lo que estaba pensando, eso me aconteció. Y a veces no permitimos caminar, ¿verdad? Tener este proceso con Dios, de ser honestos, de decirle sí me dolió, no quiero interpretarlo de esta forma, aunque mis emociones aparentemente tengan razón. ¿Qué dice tu palabra? ¿Sí? Después de interpretar lo que crees que sigue, pues ¿cómo voy a reaccionar? Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 versículo 45, está hablando Jesús y dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. Ese es el versículo 44. El 45 dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el paso anterior, lo que yo interpreto es lo que está en el corazón, lo que está en nuestros pensamientos, lo que yo voy a interpretar es lo que yo voy a ejecutar. ¿Están conmigo en esto? No reaccionamos solo por lo que pasó, sino por lo que eso produjo en nosotros. Porque a veces creemos esto, ¿no? Si me atacan, yo ataco. Si estás solo, te aíslas. Pero Jesús quiere meterte en tu pensamiento para que esa reacción no nazca del miedo, sino de la fe, de la claridad. Entonces, ya como último, en esta fórmula, ¿qué sembró en tu corazón? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice otra versión. Entonces, ¿qué significa? Una reacción nunca se queda en el momento, deja una semilla. Y esa semilla puede ser paz o esa semilla puede ser ansiedad. Puede ser confianza o puede ser dureza. Puede ser esperanza o puede ser distancia. Esto no es una amenaza, es dirección. Jesús quiere ayudarte a sembrar distinto, para que lo que quede en ti después de la tormenta sea vida y no más peso. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos. Esto no es para juzgarnos, es para ver en ellos, porque tú y yo también tenemos barcas, tenemos momentos donde sentimos que ya nos rebasó todo. Lo maravilloso de esto es que Jesús eligió caminar con gente real, con emociones reales, con dudas reales. Si Él tuvo paciencia con ellos, también la tiene contigo y conmigo. ¿Sí? ¿Lo crees? Entonces vuelve a aparecer esta fórmula, ¿no? Este mapa, pero vacío. Y vamos a llenarlo con lo que ocurre con los discípulos. Miren, ahí tengo ya la cita. Marcos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 al 41. Entonces dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. Dice, también otras barcas lo acompañaron. Versículo 37. Pero se levantó una tempestad, una gran tempestad, con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Versículo 39. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?
Versículo 41. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Entonces, vamos a empezar a analizar qué está ocurriendo aquí. Sin duda pasó algo, ¿no? Yo creo, es como si Jesús te dijera: no corras al siguiente tema. Mira el proceso. Pasa algo, ¿verdad? Hay una alarma, hay una interpretación por parte de los discípulos, hay una reacción por parte de los discípulos, y hay algo que está sembrando en cada uno de los corazones de los que están ahí. Porque si no revisas, vas a repetir. Y es la intención de esta sesión, de que veamos qué está ocurriendo, tratar de desmenuzarlo. Porque si revisas, vas a aprender. Y cuando aprendes con Jesús, la próxima tormenta, ¿sí?, te va a encontrar muy, muy diferente por dentro. Tal vez no perfecto, pero sí más consciente y más confiado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver, vamos a regresarnos tantito al versículo 37. Dice: pero se levantó una gran tempestad. Hay que subrayarlo. Se levantó una gran tempestad y la barca estaba por inundarse. No fue imaginación, había vientos, olas, mucha agua llenando la barca. Esto te ayuda a ser justo contigo. Hay veces que sí te pega la vida y el punto no es negar lo que pasó, ¿sí?, sino evitar que lo que pasó se convierta en una mentira sobre Dios. Jesús quiere ayudarte a mirar el hecho con verdad y luego mirar a Dios con fe. Entonces vamos a llenar la pestaña. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? La tormenta exterior es real y violenta, ¿sí? Eso es exactamente lo que sentimos cuando llega una noticia, un problema, un cambio que no esperabas, de repente, un sin aviso, ¿verdad? Y aquí el primer paso es simple. Vamos a reconocerlo y decirle: Señor, esto llegó y me movió. Es una invitación a no esconderlo, a no maquillarlo, a no minimizarlo. Miren, Jesús trabaja con verdad, y cuando lo pones delante de él, el caos empieza a ordenarse por dentro. Me llama mucho siempre la atención en Génesis capítulo 1. La tierra estaba, ¿se acuerdan?, desordenada, vacía, y había tinieblas. Y cuando empezó a hablar Dios en cada día de la creación, al final decía: y fue bueno en gran manera. Pero eso que hablaba Dios le empezó a dar forma a la tierra, empezó a llenarla. Y es su palabra la que empieza a cambiar ese desorden, a cambiar ese caos dentro de nosotros. Ahora, ya vimos la tormenta, qué es lo que ocurre. Ahora, para responder cuál es la alarma que se dispara, cuáles fueron las emociones, qué es lo que no pueden controlar. Eso viene en el versículo 40 y lo dice Jesús, ¿no? Muy difícilmente vamos a ver algunos detalles, pero Jesús lo pone, ¿verdad? Lo pone en mesa y dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Es como si señalara: yo ya vi lo que prendió dentro de ustedes. Yo ya lo vi, ¿verdad? Y esto es clave porque Jesús no ignora tu interior. Él ve lo que tú sientes, aunque tú lo escondas. Sus preguntas no son para exhibirte, son para despertarte. Porque si no identificas el miedo manda en silencio. Jesús lo saca a la luz para sanarlo. Entonces vamos a llenar aquí nuestra presentación respondiendo qué emoción se activó en mí, en la vida de los discípulos. Pues fue el miedo. Se asustaron. Y Jesús está señalando. Esto nos enseña algo. La crisis no siempre crea el miedo. Muchas veces lo revela. Sale lo que ya estaba guardado en el corazón. Aquí Jesús no los llama malos. Les muestra el estado del corazón.
Porque si el miedo está adentro, Jesús quiere tratarlo adentro. No solo apagar el viento afuera. Hubiera sido muy fácil, ¿no? Solo calmo la tempestad, ¿para qué exhibirlos? No. Esta pregunta fue importante. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y está diciendo, ¿por qué después de lo que estoy haciendo, el miedo permanece en ustedes? Jesús entiende que esa alarma es natural como seres humanos, pero más bien se refiere a por qué permanece, por qué permites que permanezca, por qué el tiempo que he estado con ustedes no es suficiente para que decidan, ¿verdad? Entonces, lo que sigue, ¿cómo lo interpretaron? No sé si recuerdan el versículo 38, dice, ¿acaso no te importa? Jesús dormía y ellos empiezan a reclamar. Esta escena muestra la interpretación equivocada. Ellos vieron la barca llenándose del agua, ¿verdad? La tormenta, los vientos. Le sumaron el miedo y el miedo, como decía el título, el miedo empezó a interpretar. Ah, Jesús dormido, ¿no te importamos? Y eso pasa mucho cuando Dios guarda silencio. El miedo llena el espacio con conclusiones. Pero Jesús está por enseñarles algo a los discípulos. Su silencio no es ausencia. Su calma no es indiferencia. A veces Jesús no corre como tú correrías, porque Él no está dominado por el pánico. Él quiere enseñarte a confiar, incluso cuando no entiendes su ritmo. ¿Sí? Entonces vamos a llenar nuestra presentación. Entonces, ¿cómo lo interpretaron? Pues Dios se olvidó de mí, esto no tiene solución, estoy solo. ¿Sí? Jesús habla de otra forma, habla con su verdad. Cuando aprendes a separar pensamientos de verdad, y hablo de pensamientos de verdad porque son pensamientos relacionados a la palabra que nos estamos aprendiendo, que Dios ha hablado a nuestra vida, esa es la verdad. Cuando aprendes a separar ese pensamiento de verdad, dejas de obedecer la voz de miedo y empiezas a obedecer la voz de Cristo. Ahora, para ver cómo reaccionaron, pues ahí vemos que lo despertaron, ¿sí? No hay que ir tan rápido. Este versículo, esta acción de lo despertaron, porque alguien puede decir, bueno, tal vez le reclamaron a Jesús, pero bueno, al menos lo fueron a despertar. Fíjate, aquí hay algo que tenemos que preguntarnos. Nosotros podemos pensar, bueno, los discípulos de alguna forma fueron con el Señor. Creo que están haciendo lo correcto. Pero la interpretación que tenían en sus corazones era el volante de las decisiones. Hicieron algo, pero con una motivación. La frase "no te importa" se queda pegada. Y hoy Jesús quiere que la veas de frente, con calma, y la pongas en sus manos. Porque si esa idea se queda, te va a dirigir después. Y Jesús no quiere que tu futuro lo maneje una mentira nacida del miedo. A ver. Es como nosotros si empezamos a orar y decirle, Señor, yo ya sé que no te importo, pero tú tienes todo el poder y te pediría que, ¿verdad? Como que no tiene sentido decirlo de esa forma. Y así lo hicieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionaron? Pues como a medias, buscan a Dios, pero con reclamo, con desesperación, ¿sí? Es cuando la acción nace del miedo y no de la fe. Puede ir disfrazada porque se acercó. O sea, a veces sí busco a Dios, pero desde la prisa, desde la exigencia del Señor, hazlo ya. Jesús no desprecia que lo busques, pero sí quiere sanar el lugar desde donde le buscas. Porque cuando reaccionas desde el miedo, incluso tu oración se vuelve presión. Jesús quiere llevarte a una confianza donde puedas decir, Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Confío en ti, Señor.
Ahora, ¿qué crees que sembró toda esta situación? Porque ellos vieron que se calmaron las aguas, la tormenta se calmó, los vientos se calmaron. Y Jesús les dije, como que no tienen fe. ¿Qué crees que se haya sembrado en sus corazones? Hay que verlo en el versículo, desde el versículo 39. Dice: Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Esto nos recuerda quién manda. La tormenta no tiene la última palabra. Jesús sí. Y aquí hay esperanza para ti, aunque hayas reaccionado mal. Aunque hayas llegado con reclamo, Jesús puede traer calma. Su misericordia no depende de tu perfección, pero su propósito sí es que aprendas. No solo que se calme el mar, sino que se calme tu corazón en el proceso, dice el versículo 40. Miren, a sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Esto subraya que Jesús no deja el tema a medias. No solo arregla por fuera, ahora está interesado lo que está dentro de ellos. Y miren nada más, lo hace después de la calma. Ya que pasó la tormenta, Jesús les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y yo me hago una pregunta: ¿por qué cuando pasa el susto? Y la respuesta es muy sencilla: porque es más fácil escuchar. Es un momento clave cuando ya bajo el ruido. Hay veces que se puede, hay veces que no, ¿verdad? Pero si Jesús bajó el ruido, se quiere encontrar contigo. Y Jesús te invita a revisar qué pasó dentro. Entonces, si aprovechas ese momento, creces. Si lo ignoras, pierdes. Dice el versículo 41, ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este? Y no era falta de respeto, era parte del asombro, parte del proceso. A veces la tormenta sirve para que tu visión de Jesús crezca. Mire, grábatelo en el corazón. A veces las tormentas sirven para que tu visión de Jesús crezca. No porque Dios disfrute el dolor, sino porque en medio del caos descubrimos su autoridad. Y esa revelación es medicina para el futuro. Cuando conoces más a Jesús, interpretas distinto la próxima vez. Ya no dices: me hundo. Dices: Él está conmigo. Él está conmigo. ¿Sí? Y esa diferencia lo cambia todo. Entonces, ¿qué dejó en los discípulos? Bueno, pues no dejó la tormenta media, les dejó una enseñanza en el interior, calmó lo exterior. Y yo me quedo con esta pregunta: ¿pero qué sembraron los discípulos? Y si vuelve a ocurrir, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a reaccionar? Y esa pregunta, porque uno puede pensar: no, pues sí se sembró algo. Pues por supuesto que sí, pero lo que se sembró ¿fue suficiente para la próxima tormenta? Piensa un momento en tu vida. Hemos pasado por momentos en los que hemos doblado rodilla, hemos levantado oración, hemos visto milagros, hemos visto que Dios responde, pero hay una realidad en que cuando volvemos a pasar, aunque sea algo similar, a veces el miedo vuelve a tener el control y el miedo empieza a interpretar la situación, aun cuando hay palabra de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Recuerden, venimos a ser honestos. ¿Te ha pasado? Sí. Aquí el punto es el después. El evento terminó, pero algo queda. Y si no revisas qué se sembró, te va a dirigir la próxima vez. Jesús quiere que lo que quede en ti no sea más miedo, sino una memoria de su fidelidad, de quién es Él, para que la próxima tormenta no te encuentre igual. ¿Sí? Es para que el corazón aprenda. Él sí estaba, Él sí habló, Él sí sostuvo. ¿Sí?
Entonces vamos a seguir. Fíjense que después de este momento que están en la barca, más adelante, Marcos capítulo 6, me voy a adelantar. Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Versículo 31. Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Y quiero que por un momento se pongan en sus zapatos. Estaban cansados, y hasta el mismo Jesús les estaba diciendo, híjole, o sea, están chambeándole de aquí para acá, enseñando y a ver, vamos a descansar tantito. Quiero que analicen este momento. Versículo 32. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. ¿Sí? Miren, ellos obedecen la invitación al descanso y esto es importante. A veces Dios te guía a apartarte, a tomar espacio, a recuperar fuerzas, pero aquí también hay una enseñanza escondida. Aunque estés buscando descanso, la vida puede interrumpirte y en esas interrupciones se revela lo que está pasando dentro del corazón. Y Jesús va a mostrarles cómo interpretar y reaccionar cuando el plan cambia. Versículo 33. Pero muchos que los vieron partir, los reconocieron, o sea, no los dejaron descansar. Y los siguieron a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Se reunieron con él. Híjole, imagínate, la gente los ve, los reconoce, los siguen y llegan antes. Esto es mucha presión, yo no sé tú. Ellos se supone que iban a descansar, pero la necesidad los alcanzó. O sea, por fin ibas a respirar y algo se atraviesa. ¿No te ha sucedido? Aquí todavía no se dice cómo reaccionan, pero se siente el ambiente, o sea, demanda, interrupción, desgaste. Ahí ya prende una alarma. ¿Sí? Y Jesús va a mostrarles que no se trata solo de resolver gente, sino de aprender a responder con el corazón. ¿Sí? Entonces, el versículo 34, el siguiente versículo dice, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Jesús interpreta la escena desde el amor, no desde la molestia. Él ve necesidad, no estorbo. Y hay una confrontación ahí. Cuando llega una demanda a tu vida, ¿qué ves primero? ¿Problema o personas? La compasión empieza en la manera de mirar. Y Jesús está enseñando a sus discípulos y a nosotros a leer la vida con su corazón. El siguiente versículo, el versículo 35. El tiempo pasó y se hizo tarde. Así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. ¿Sí? Miren, híjole, tarde, despoblado, sin recursos. Esta es la puerta a la ansiedad. Yo lo leo y me da ansiedad si yo estuviera ahí. Cuando ves el tiempo encima y no hay nada, tu mente se acelera. Y Jesús no niega esa realidad, pero va a enseñarles que la falta no es el final cuando Dios está presente. Versículo 36, dice, los discípulos, ¿no? Le dicen a Jesús, despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. ¿Sí? Aquí se ve algo muy humano, o sea, cuando el futuro te asusta, tenemos esa tendencia, ¿no?, a quitar de frente lo que nos sobrepasa. No siempre es falta de amor, muchas veces es cansancio y presión, pero esta frase también nos deja una pregunta. ¿Cuántas veces tu reacción es mejor que esto se vaya en vez de Señor, ¿qué quieres tú aquí? Y Jesús va a llevarlos a otra forma de responder. Y tómala, versículo 37. Jesús les respondió, ustedes denle de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y le demos de comer? Esto costaría como 200 denarios, mucho dinero. Dice el versículo 38. Jesús les dijo,
vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Y cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Mira, Jesús no empieza con lo que te falta, empieza con lo que sí hay. A veces tú quisieras traerle mucho, pero Él te pide honestidad. O sea, ¿qué tienes hoy? Y lo poco no le asusta. Lo poco en manos de Jesús no es vergüenza, es un punto de partida. Es un paso humilde, reconocer lo pequeño y aún así ponerlo delante de Él. Entonces, ¿qué hace Jesús? Los manda. Entonces quisieran que la gente se recostara por grupos sobre la tierra, sobre la hierba verde. Versículo 40. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 150 personas. Versículo 41. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Versículo 42. Todos comieron y quedaron satisfechos. Híjole, no fue simbólico, fue real. Todos comieron, todos quedaron llenos. Jesús no trabaja con migajas. Y esto le habla a tu futuro. Cuando tu mente dice no va a alcanzar, Jesús muestra que Él sí puede sostener. ¿Sí? Dios nos va a proveer. Versículo 43. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Híjole. Ay, yo haría esta pregunta: ¿cuántas cestas te ha dado Dios a ti? Momentos donde te sostuvo, momentos donde te abrió la puerta, donde te dio paz. El problema es que el miedo borra la historia. ¿No te has dado cuenta de eso? Por eso se insiste, recuerda. La memoria es el combustible para la confianza. Versículo 44. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Por ahí se menciona, ¿no?, que se contaron los hombres, pero no a las mujeres y a los niños. Había mucho más gente. ¿Sí? Ahora, vamos a identificar. Algo pasó, ¿no? Vamos a recordarlo, vamos a ser intencionales. Dios quiere que esto se quede grabado. No es para complicarte, es para ayudar a entender. ¿Cuándo pasa algo? ¿Sí? Versículo 35, Marcos 6:35. ¿Qué pasó? Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Diles que se vayan para que compren algo para comer. ¿Sí? Mira, cuando el futuro te asusta, tu primera reacción no tiene que ser quitarlo. Puede ser: Señor, aquí está, muéstrame qué hacer. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo sabemos. Mucha gente, poca comida. ¿Sí? Lo más razonable probablemente sería: híjole, aquí hay una situación y la verdad es que yo no me quiero hacer cargo, ¿no? ¿Y qué crees que despertó en ellos? ¿Sí? Te haría esta pregunta: ¿qué emoción se activa cuando pienso en el futuro? Híjole, ¿me va a alcanzar? ¿Sí? Yo me quedo pensando que el futuro tiene el poder para encender cosas dentro de nosotros. A veces no es el presente, es lo que imaginas del mañana. Y Jesús quiere que lo identifiques, que le pongas nombre. ¿Qué se prende en ti cuando piensas? Y sí. Es que quiero que nos demos cuenta de que si no lo identificas, va a empezar a gobernarte. Es el momento donde tú dices: Señor, no sé si me va a alcanzar para el cumpleaños de mi hijo. No sé si me va a alcanzar para la operación o para los medicamentos. No creo que me alcance para pagarle la escuela a mi hija. El futuro no ha llegado, pero ya activó algo. En este caso fue: híjole,
¿Qué vamos a hacer? La gente se va a volver algo muy trágico, la gente sin comer. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue la alarma? Miedo, incertidumbre, preocupación. ¿Sí? Es ese deseo de que si lo controlo me voy a sentir mejor. ¿Sí? Cuando tú controlas, el cuerpo se acelera, la mente corre, todo se siente urgente. Pero aquí hay una salida. Tenemos que reconocer esa alarma, esas emociones, y dejar que el Señor mande. Señor, se me prendió la prisa. Ayúdame a pausar. Porque yo sé que si respondo desde esta prisa, de esta urgencia, sé que voy a reaccionar mal. ¿Te ha pasado? O sea, Jesús quiere darte calma interna antes de la acción. ¿Sí? Ahora, para saber cómo lo interpretaron los versículos, vamos al versículo 37 por un momento. Porque Jesús les dijo, vayan ustedes a comprar. O sea, Jesús ya sabía que estaban preocupados por la gente. Jesús ya sabía que ese temor al futuro. Y como que pareciera que le añadió más peso, ¿no? Ay, Jesús, tú sabes que no tenemos lana para todos. Híjole, denle ustedes de comer. ¿Eso cuánto costaría? ¿Sí? Y es ahí donde el miedo empieza a interpretar la responsabilidad. Esto es imposible, esto no se puede. Y Jesús sigue empujando el corazón a otra postura. ¿Sí? No está negando la falta, pero no se va a rendir porque hace falta. A veces lo que Dios te pide no es que tú seas capaz, es que tú confíes. Porque Él se encarga de lo que tú no puedes. Tu mente necesita aprender a no cerrarse con un no alcanza antes de tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 38? Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. ¿Sí? A ver, resuelvan qué traen, identifiquen qué traen. ¿Sí? Muchas veces el miedo te quiere llevar a dos extremos. O exageras o te paralizas, ¿no? Y Jesús te lleva a lo más sencillo. Ve y trae. Ve y trae. No está como un jefe estricto, ¿verdad? Que te dice, yo no sé cómo le vas a hacer, pero es tu bronca. A ti te asigné que les dieras de comer y yo no sé cómo le vas a hacer. O sea, Jesús nada más, si se trata de obedecer, Él dice, ve y trae. No inventó recursos, no es un engaño, sí, pero tampoco tenemos que rendirnos. Hago el paso que Jesús me pidió, sí, y vamos a confiar. O sea, antes de andar repelando de aquí a que buscas y verificas quién trae, cuántos traen y si va a alcanzar, vamos a ejecutarlo. Señor, ¿sabes que siento miedo? ¿Sabes que estoy ansioso? Ya pasó algo, ya ocurrió algo, ya se encendió una alarma de forma natural, dijimos. Solo ayúdame a interpretarlo de forma correcta. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretas? La mente empezó a calcular en la vida de los discípulos. Y es un espejo. ¿Sí? Es un espejo. Jesús quiere sanar esa forma de mirar, esa forma de interpretar. Porque si tu mente solo ve falta, tu corazón vive en falta. Si tu mente empieza a aprender a ver a Dios en medio, tu corazón va a aprender a respirar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reaccionaron? Sí, pues bueno, aquí están, tenemos 5 panes y 2 peces. Esto es todo lo que tenemos. ¿Sí? Y a veces así empieza el cambio, en dejar de defenderte, dejar de justificarte y responder con honestidad, Señor, esto es lo que tengo. ¿Sí? Así vamos a empezar. Señor, esto es lo que tengo, no me alcanza. Y Dios sabe que no te alcanza para hacer las cosas correctas. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que lo conozcas a Él. Hay que conocerlo. Y cuando lo conozcamos, la verdad va a empezar a abundar en nuestro corazón. Entonces, en todas esas situaciones,
que ocurren y que no tenemos el control, y que también encienden alarmas que tampoco tenemos el control, que van a producir miedo, angustia. En medio de ese océano de emociones va a aparecer la palabra y su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo reaccionaron? Van, cuentan, pero siguen viendo lo pequeño. Entonces aquí hay una invitación. Tú entrega lo que Dios te ha pedido. ¿Es poco? No importa. Lo poco en tus manos es limitación, pero lo poco en manos de Jesús es una semilla. Y cuando lo entregas, tu reacción empieza a cambiar. ¿Qué dejó en la vida de los discípulos? Pues leímos, ¿no? En el versículo 39 que mandó a sentar a la gente, que se recostara en grupos sobre la hierba verde. Versículo 40. Así lo hicieron formando grupos de 100 y de 50 personas y todos, más adelante dice, ¿no? Versículo 42, todos comieron y quedaron satisfechos. ¿Qué sembró? ¿Sí? ¿Qué deja? ¿Qué quedó en el corazón de los discípulos? Yo vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Y si vuelve a ocurrir? Porque nosotros podemos leer la Biblia y maravillarnos de lo que hace Jesús. Pero ya en lo práctico, porque a veces yo digo, híjole, ¿cómo estoy interpretando? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Qué es lo que está saliendo de mi corazón? Y a veces me encuentro que todavía no estoy preparado para ciertas tormentas. Y tú lo estás. Fíjense, termina este momento de la alimentación a los 5,000 y Jesús les dice que vuelvan a la barca. No puede ser que no han descansado esos hombres. ¿Sí? De nuevo el examen de la barca. Los vuelve a mandar a la barca. Pero ahora diferente. Miren, dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. O sea, Jesús no estaba con ellos, O sea, en la barca Jesús estaba orando, o sea, se adelantaron. O sea, ni siquiera preguntaron los discípulos, ¿y tú cómo te vas? ¿O quién te lleva? ¿Quién te da ride? No sé. Ya estaban bien cansados, yo creo, y ya como que algo les empieza a dar, como que, órale, ¿quién es este, verdad? Que apaga tormentas y multiplica el pan, pero todavía no es suficiente. ¿Sí? Dice el versículo 48, pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad, porque tenían el viento en contra. O sea, hay veces que yo me quedo pensando, a veces nuestro orgullo, ¿no? De yo puedo. Oigan, ya están muy cansados. Y aquí se refleja algo bien humano de querer esconder el miedo. ¿Sí? No es positivismo, es la verdad de Dios en nuestros corazones. Dice, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Entonces Jesús hizo el intento de pasar de largo, versículo 49, pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Versículo 50, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo. Y otra vez, no tengan miedo. O sea, volvieron a reprobar el examen. Versículo 51, al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Vamos a analizar qué sucedió. ¿Sí?
No solo mires el milagro, vamos a ver el interior. Pasó algo, se prendió la alarma, lo interpretaron, reaccionaron y algo se sembró. Si no revisas, se repite el ciclo. Y Cristo quiere romper los ciclos. No solo quiere apagar tormentas, quiere cambiar esa forma en cómo interpretas en medio de las tormentas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la alarma? Vamos a verlo, versículo 48. Pues, imagínense, están los vientos, está un hombre que no reconocen caminando sobre las aguas, perdón. Híjole, aunque no lo veas, Jesús está moviéndose hacia ti. Aunque tú no lo veas. ¿Qué está pasando? En su mente, en su corazón, otra vez la barca, otra vez el viento contrario. Están muy cansados. ¿Sí? ¿Qué alarma prendió en ellos? Dice el versículo 50. Lo dice Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? No tengan miedo. En Marcos 6:50 ellos se asustan y Jesús les habla, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Miren, este texto vuelve a dejar claro que Jesús no espera a que se calmen solos. Él habla en medio del susto. Y su mensaje es muy simple, soy yo. No es un fantasma, no es una amenaza, no es abandono, es Jesús. A veces lo que más necesitas no es explicación, es identidad, recordar quién está contigo. Entonces le vamos a añadir a la alarma miedo, se espantaron. Ahora, ¿cuál fue la interpretación de lo que estaba ocurriendo en el corazón de los discípulos? Pues ahí dice, pensaron que era un fantasma. Pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Sí? Ven algo, se asustan y de inmediato interpretan. ¿Sí? Y pues es triste porque en su corazón nunca estuvo, hey, vamos a orar. o no vino nada de la palabra. Todo fue automático, interpreto. O sea, ¿cuál fue su interpretación? Pues es un fantasma. Y esta es la imagen perfecta del miedo, de interpretar mal. Interpretaron que era un enemigo y era Jesús acercándose. ¿No te ha pasado que Jesús se está acercando y lo ves como enemigo? Sobre todo cuando estás empezando a conocer de él. Ves enemigo en la religión, ves enemigo en las iglesias, ves enemigo en testimonio de gente que crees que es muy religiosa. Enemigo y Jesús se quiere acercar. Y hay momentos donde Dios se mueve de una manera bien distinta y tu primera lectura es, esto es peligro, solo porque no conoces. Y Jesús quiere enseñarte a que no te quedes con la primera interpretación, a esperar su voz, a preguntarle, Señor, ¿esto qué es en realidad? ¿Cómo reaccionaron? Ahí lo estamos viendo igual en el mismo versículo. Pues empezaron a gritar. Ay, Dios. Es lo que nace del miedo, del cansancio, de las dudas. ¿Sí? Aquí el aprendizaje es simple. No reacciones solo por lo que viste o sentiste. Espera a escuchar a Jesús. ¿Sí? Espera a escuchar a Jesús. Entonces, ¿cómo reaccionaron? Gritaron, no oraron, no buscaron la ayuda de Dios. Y aún en medio de eso, Jesús sigue siendo misericordioso, sigue dando su gracia. Soy yo, no teman. ¿Sí? Cuando el miedo manda, se te va la oración y te sale el grito. Se te va la calma, se te sale el impulso. ¿Sí? Pero mira lo que hace Jesús, no nos aplasta. Él les habla, los ubica, los devuelve al piso. Y hay una invitación para ti y para mí. Jesús quiere llevarte
de reaccionar en automático a reaccionar con Él, a pausar, a orar, a escuchar antes de explotar. ¿Sí? Ahora, ¿qué se sembró? Y para responder ese que se sembró, voy a mostrarles un versículo que no leímos. Ahí, después de que se subió a la barca, fíjense en el versículo 52, dice: más bien, su corazón estaba endurecido. Qué fuerte. Y luego dice: y no habían entendido lo de los panes. Híjole. Aquí ya no es solo el miedo, es la falta de memoria. Vieron provisión, pero no lo conectaron. Y cuando no conectas lo que Dios hizo ayer con lo que vives hoy, el corazón se va cerrando. No porque Dios sea infiel, ¿sí? Sino porque tú te vas quedando sin historia en la mente. Te vas quedando con herramientas para interpretar de forma correcta. Por eso Jesús insiste: recuerda. ¿Sí? Entonces, ¿qué deja? Pues Jesús sube a la barca y cesa el viento, pero quedan asombrados, pero no conectaron lo de los panes con esta tormenta. No hay memoria, el corazón se endurece. Esto es clave para nuestra vida. Si no haces memoria, repites los mismos patrones. Permites que el miedo interprete, como si cada tormenta fuera la primera. Jesús quiere que el milagro de ayer sea alimento para la fe de hoy, porque si no recuerdas, interpretas desde la duda, pero si recuerdas, interpretas desde confianza, desde la verdad, y eso va a cambiar cómo reaccionas. Ahora, vamos más adelante, ¿verdad? Más adelantito, pues otra vez hay una multiplicación de panes, otra vez les cuesta trabajo entender, y más adelantito, y para mí es muy importante mostrar esto, porque otra vez están en la barca, otra vez pan, otra vez barca, otra vez pan, pero ahora parece ser que el problema es pequeño, y aún así se inquietan. Ahí dice el versículo 14: los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Así que en la barca solo tenían un pan. Jesús les mandó: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Y fíjense, ellos se decían entre sí: lo dice porque no trajimos pan. O sea, ni siquiera, agarraron monte. Ahí se ve la interpretación bien torcida. Jesús habla algo bien profundo y ellos lo reducen a su preocupación. Y es lo que hace la ansiedad, es lo que hace la interpretación cuando manda, cuando tiene el volante en las manos. Te cierra una sola idea y ya no escuchas bien. Y es tremendo, Jesús está intentando cuidarlos, pero ellos lo escuchan como regaño por pan, ¿sí? Por eso necesitamos mente renovada para escuchar a Jesús como una guía, no como una amenaza. Dice el versículo 17, pero Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? Y eso suena fuerte, pero lo está haciendo en amor. Les está diciendo: no se queden atrapados en su falta, en su escasez. ¿Sí? Cuando la mente se cierra, todo se interpreta como peligro. Y Jesús quiere abrir tu mente para que recuerdes: yo ya te sostuve, y si ya te sostuve, no tienes que vivir discutiendo por pan. Versículo 18. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Acaso ya no se acuerdan? Versículo 19. Cuando repartí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas de pan sobró que sobró, recogieron? Ellos dijeron 12. Y les puse ahí
Primer milagro de los panes. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas del pan que sobró recogieron? Ellos respondieron 7. Híjole, ¿y yo puedo estar en esa misma situación? Jesús está juntando los recuerdos. No fue una vez, fueron varias. No fue accidente, fue fidelidad repetida. Y esto es para ti y para mí. Dios no te ha sostenido una sola vez. Ha estado ahí una y otra vez. Y si tú unes esos recuerdos, tu mente se vuelve más fuerte y tu fe más estable. Dice el versículo 21, entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? No es desprecio, es el llamado de por favor conecten, recuerden. No deberían vivir como si estuvieran desamparados. El justo por su fe vivirá, ¿a poco no? Y esa pregunta también nos despierta. ¿Por qué sigo interpretando como si Dios no fuera fiel? Jesús quiere que entiendas para que reacciones distinto, para que el miedo no sea tu dueño cada vez que algo falta. ¿Sí? Y vimos Salmos 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Si lo interpreto de acuerdo a los recuerdos que tengo en Dios, ¿a poco no? Pero si dejo que la angustia y el miedo y la escasez lo interpreten, así lo voy a interpretar. ¿Sí? Y Jesús quiere enseñarte a elegir bien. No se trata de que si eres fuerte o no, se trata de que Él es fiel. ¿Sí? Cuando sientas miedo, no te condenes. Decide, Señor, hoy confío. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Salmos 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, y tu cabeza, ¿verdad? Tus pensamientos, la situación, interpretas. No temeré porque tú estás a mi lado. Cambia la interpretación. A ver, estoy en el valle, pero no significa que estoy solo. Dios no te promete que nunca será difícil. Él lo que está diciendo, Él te promete que nunca será sin Él. Y esa presencia, cuando la crees, empieza a calmar la mente. Pero si no, ¿cómo lo vamos a interpretar? Cuando pase en valle de sombra de muerte, cuando yo pase por el valle más oscuro, entro en ansiedad, porque no me alcanzan las fuerzas. Pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? Sí. No es que tengas fuerzas ilimitadas, es que no estás caminando solo. Cuando tu mente se apoya en Él, tu corazón va a respirar distinto. Y esto me lleva a lo que dice su palabra en 2 Corintios, versículo 5, capítulo 10, versículo 5. En esta versión, destruimos argumentos y toda altivez, y miren, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo, para que interprete bien cuando las emociones se alteren. Es poner a Cristo por encima de la duda y por encima de la emoción. No reacciono solo porque lo sentí, no decido solo porque lo pensé, pongo mi mente bajo Jesús. Por eso la Biblia nos habla de tener la mente de Cristo en abundancia. Ahora, vimos esta fórmula, por así decirlo, con los discípulos. ¿Y si la ponemos con cosas de la vida real? ¿Sí? Para aterrizarlo, no solo discípulos y barcas, sino en tu casa, tu trabajo, tu cuerpo, tu historia. Que cuando pase algo, aquí está el camino para leer tu interior con Jesús. La meta no es analizarte de más, es entender cómo puedo sanar. ¿Sí? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo lo estoy interpretando? Y miren, les pongo 3 ejemplos
como de lo más bajito hasta lo más fuerte, ¿verdad? Pasa algo, malas noticias, diagnóstico médico delicado, muere alguien. Y miren, esto es real, son cosas que mueven el piso. Y el primer paso es decirlo sin adornos, esto pasó, recibí este diagnóstico médico. Y Dios no te pide que lo minimices, falleció tal persona. No lo minimices y no lo minimices en la vida de otras personas, no te compares. ¿Sí? Ahorita piensa en ti, no piensa en si a las demás les falta la fe. Está Dios tratando contigo en este momento. Te pide que traigas eso a la luz, porque el dolor escondido se pudre, pero el dolor traído delante de Jesús se puede sanar. Entonces, ¿qué alarma despierta? ¿Sí? ¿Qué alarma despierta? Alegría, o tristeza, o miedo, o enojo, sorpresa. Ahora sí que eso lo dejo a tu consideración. Estas emociones se activan, ¿sí? Y no puedes evitar, o sea, no siempre puedes evitar sentir. Pero recuerda, sí podemos decidir qué hacer con lo que sentimos. Jesús no se espanta de tu emoción. Él quiere acompañarte cuando se prende, para que no reacciones desde el impulso, sino desde su presencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Híjole, cuando reina la tristeza, cuando reina el miedo, el enojo, tomaron el volante, pues esto es normal. Si la vida pudo quitarme esto, me puede quitar todo. No puedo soportar otro dolor así. ¿Sí? Si esa interpretación se queda, te va a gobernar. Dios no niega el dolor, pero no permite que el dolor escriba tu futuro. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Prisa, control, aislamiento, reclamo, huida, evasión. ¿Sí? Se vuelve algo muy complicado para sobrevivir. Yo creo que muchas veces dejan más daño que alivio. Esa reacción. ¿Sí? ¿Y qué siembra en tu corazón? Si vuelve a ocurrir, si vuelve a haber malas noticias, si vuelve otro diagnóstico médico delicado, si esos análisis de sangre mostraron cosas difíciles, si vuelve a morir alguien cercano, ¿cómo lo vamos a enfrentar si lo que se quedó en nuestro corazón o lo que se sembró en nuestro corazón fue ansiedad, fue desconfianza, fue amargura, fue dureza, fue agotamiento, fue distancia? Yo reconozco, he pasado momentos en mi vida en lo que a decisión propia he estado sembrando. Y se vuelve un círculo del que no puedes salir. Porque lo que está en tu mente y en tu corazón abunda, y entonces permites que interprete bajo el dolor, bajo la tristeza, bajo el miedo, bajo el enojo, y se vuelve un círculo del cual no puedes salir. Y Jesús aparece para calmar las tormentas, llega para calmar, ¿verdad? Para traernos paz. Por eso dice la Biblia tantas veces, una paz que sobrepasa entendimiento. Y es para que Él pueda entrar. En cambio, si empiezas a tener una relación con Cristo, empiezas a conocer a Jesús, empiezas a ver cómo Jesús trata a los demás, y su paciencia y su misericordia y su amor, y te dice: no estás solo, no estás sola, te he escuchado, te he mandado gente, sí he estado presente. Entonces, ¿cómo vas a interpretar? Diferente. Salmos 56:3, pongo en ti mi confianza. Salmos 23:4, como vimos, no temeré porque tú estás a mi lado. ¿Sí? Porque tú estás. Ya no te gobierna esas emociones que no están controladas. Ahora llega la palabra de Dios. Le podemos decir con toda confianza: Señor, me duele, pero confío. Señor, me asusta, pero estás conmigo. Eso es fe real.
No negar, sino elegir qué verdad manda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reaccionas? Con pausas, con oración, con honestidad, con apoyo, con obediencia, con verdad. ¿Sí? Pausa, ¿por qué? Porque no respondo en caliente. Oración, porque lo llevo a Dios. Honestidad es porque lo identifico. Sí me dolió, sí me movió. Apoyo, porque no me aíslo. Obediencia, doy el paso que Jesús me muestre. Sí, como el de los panes. No me alcanza. Ve, vayan, tráiganme lo que encuentren. Y tú llegas, pues es que esto es lo que tengo. Y Dios empieza a proveer para sacarte de esa tormenta en la que estás atorado. ¿Sí? ¿Qué deja? ¿Qué siembra cuando ahora la palabra de Dios comienza a moverte? ¿Sí? Pues paz, siembras confianza, siembras esperanza. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere sembrar en ti. No porque la vida sea fácil, sino porque tu interior ya no está gobernado por miedo. Cuando interpretas con Dios y reaccionas con Dios, el resultado cambia. Y lo que queda en tu corazón se vuelve un lugar seguro, más paz, más confianza, más esperanza, aun si la situación todavía se está resolviendo. O sea, todavía no está listo. Y quiero cerrar con este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. En esta versión, nueva traducción viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, cuando pasa algo y se prende la alarma, no respondas como responde el miedo, como lo harían los demás. No respondas en prisa, en control, en dureza, en dudas. Luego dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, la manera de interpretar. Ahí está el centro. Dios quiere ayudarte a pensar distinto en el momento clave, para que ya no reacciones solo por la emoción y por las dudas. Y entonces pasa algo maravilloso. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que aunque pase algo, ya no caminas perdido. Dios te va mostrando el siguiente paso. Y al final, lo que se queda en tu corazón no es más miedo, sino paz y confianza.